Este tiempo, ¿sí? Vamos a orar entonces. Padre, te agradezco infinitamente, Señor, la misericordia con la cual nos has traído hasta este día, hasta este lugar. Señor, permítenos descansar en ti, confiar plenamente en tu palabra, en medio, mi Señor, de las presiones, de todo lo que nos rodea, mi Señor. Lo que nos lleva, Señor, a atentar en contra de tu palabra, inclusive en contra de la fidelidad, Señor, y de todo lo que tu palabra nos enseña y tu Espíritu Santo nos guía, Señor, a vivir en santidad, en prudencia, en amor hacia otros. Te ruego que hoy nos concedas, mi Señor, el poder descansar en ti, descansar en tu palabra, tener este tiempo de aprovechamiento, de crecimiento, de estudio, y bendigas a tu iglesia, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Bienvenidos todos. Un gozo que estemos aquí. Ruego que no se pierdan estas enseñanzas, que estemos todos atentos, porque todo esto es muy relevante para poder comprender la iglesia en la cual estamos, a la cual pertenecemos o a la cual buscamos ser añadidos, ¿sí? Bien, la semana pasada iniciamos con esta serie de enseñanzas que tiene que ver con las raíces doctrinales de nuestra iglesia. Y les conté un poco acerca del nombre, de por qué se llama Iglesia Bíblica, regresando a las Escrituras. ¿Sí se acuerdan? También les mencioné algo acerca de algunos distintivos, razón de ser, fundamento, propósito, misión, y algunos distintivos que evidentemente son la autoridad bíblica, la predicación expositiva, la pluralidad de ancianos, la doctrina bautista histórica, basándonos en la confesión bautista de 1689, la proclamación activa del Evangelio, que es algo que no debe de cambiar en ninguna iglesia, y la búsqueda de seguir replicando el modelo de iglesia que tenemos nosotros a través de la plantación de nuevas iglesias y el poder cooperar con otras iglesias, ¿sí? Y les había mencionado algunos documentos relevantes, evidentemente la Biblia, que es la base de todo, la Confesión Bautista de Fe, que es el documento que básicamente pone los fundamentos en cuanto a lo que creemos en cuanto a doctrina fundamental cristiana, que inclusive analizándolo sería lo que todo cristiano tendría que creer, sin importar denominación, aunque sí hay algunos apartados que definen propiamente lo que es la eclesiología. La eclesiología, a los que ya estudiaron su primer curso del libro, ya saben lo que es eclesiología. ¿Se acuerdan, Khaled? Bueno, es evidentemente el área que tiene que ver con la forma en la cual la iglesia se organiza y se estructura, todo lo que tiene que ver con la iglesia propiamente, su gobierno, sus ordenanzas, los oficiales que dirigen a la iglesia, en este caso pastores y diáconos. Evidentemente también tenemos lo que es el documento de pacto de membresía, que es este documento que todos los que ya son miembros tienen y que vamos a estar analizando el día de hoy. La semana pasada comenzamos a leerlo, compartir algunos puntos de forma general, pero la intención es ir analizándolo a detalle, que todos conozcamos de qué va esto, porque evidentemente esto conlleva el que nosotros podemos afirmar o simplemente no lo podemos hacer, este pacto de membresía, y además de esto tenemos nuestros estatutos y gobiernos de la iglesia, que es este documento que habla acerca de la forma en la cual nuestra congregación se gobierna, cómo tiene su estructura fundacional, qué hace en caso de algunos supuestos, y lo que busca es poder tener orden y control, pero también todos estos documentos buscan proteger a la iglesia, proteger a la congregación, proteger su doctrina, cuidar la enseñanza, cuidar a los miembros y cuidar a todos aquellos que ingresen o que busquen ingresar a la iglesia, evidentemente con la intención de que puedan conocer qué tipo de iglesia somos. Como saben, hay muchas denominaciones, hay muchas formas en las cuales la iglesia se organiza, y hay un margen en el cual hay iglesias cristianas evangélicas que podemos considerarnos hermanos, y
Hay otras que evidentemente salen de lo fundamental y que ya serían sectas o también tienen errores doctrinales, algunos muy peligrosos que rompen, en este caso, la unidad cristiana histórica. ¿Sí? Bueno, y también les mencionaba acerca de credos históricos, credos y confesiones históricos que nosotros tomamos parte también de la historia de la iglesia. Creo que es muy importante para saber de dónde venimos, dónde estamos parados, cuáles son nuestros antecedentes, por qué creemos lo que creemos y qué creyeron los hermanos de otras épocas en relación a nosotros. Entonces, de repente es muy importante analizarlo porque forma parte de nosotros también. Muy bien, y entonces habíamos considerado esto que es empezar a estudiar el pacto de membresía. Y como dije, lo empezamos a leer. Sin embargo, antes de eso quiero hacer un recordatorio para la fecha del 16 de junio del 2024. Muchos de ustedes no estuvieron, otros sí, por ejemplo mi esposa evidentemente aquí, el hermano Abel, la hermana Elena y otros hermanos que en ese momento no se encuentran. ¿Y qué pasó ese día? Bueno, ese día se estableció por primera vez la iglesia a través de su pacto de membresía y se dio lo que es el reconocimiento oficial que hacía la congregación nueva de mi persona como su pastor. Entonces es una fecha muy importante y aquí quiero hacer un recuento que permita establecer el modelo eclesiológico y doctrinal que nosotros tenemos y que desde el principio fue esa la figura. Evidentemente a lo largo del tiempo hemos ido aprendiendo, no ha pasado tanto tiempo, sin embargo sí, lo fundamental siempre estuvo bien establecido. Alrededor del 2022 fue cuando empezamos a reunirnos y que empezamos en este caso mi esposa y yo. Si algunos de ustedes no han tenido algún curso previo acerca de plantación de iglesias o no saben cómo se planta una iglesia, lo idóneo evidentemente es que haya una iglesia enviadora. Por ejemplo, una iglesia como la de nosotros que desee plantar, en este caso tendría que poder enviar a un equipo de plantación. No se trata de enviar a un solo hombre, sino de enviar a un equipo de plantación, donde se envían por lo menos 2 pastores y se envían miembros que forman parte de la iglesia, pero que ahora se trasladan a la nueva iglesia y que no van con la intención simplemente de ser consumidores, sino van con la intención de poder servir a la iglesia. También existe el caso de que, como fue en el nuestro, no haya una iglesia enviadora y que a nuestro alrededor no haya ninguna iglesia que sea afín a nuestra doctrina. Yo creo que muchos de nosotros conocemos la ciudad de Chilpancingo, que tiene un promedio, una cantidad de 350,000 habitantes en su último censo poblacional, y conocemos la mayoría de las iglesias. Creo que no conocemos toda la cantidad de iglesias cristianas evangélicas que existen en Chilpancingo, pero normalmente sabemos que no había iglesias al modelo que nosotros estamos implementando o que ya tenemos, y que tiempo después sí conocí algunos grupos de estudio o algunas iglesias bastante reducidas que tratan de seguir la línea que nosotros estamos siguiendo, que en este caso es la línea de la Confesión Bautista de Fe de 1689, que es el bautismo o el bautista o la Iglesia Bautista Histórica. Entonces, por ello fue que la forma en la que iniciamos fue a través de empezar en reuniones en casa, tener estudios de la palabra e invitar a personas y evidentemente tener una evangelización activa. La forma en la cual evangelizamos evidentemente es poder crear relaciones con las personas, interesarnos por ellas, ofrecerles nuestro acompañamiento espiritual, poder predicarles, enseñarles, hablar con ellos. Y ahí paralelamente a este inicio de la iglesia, pues yo ingresé al Seminario Bautista Teológico del Sur, que es un seminario bautista de Estados Unidos, que es en la región de la parte sur de Estados Unidos, que está en Louisville, en Kentucky. En Estados Unidos, los bautistas se agrupan en 2 grupos, los bautistas del norte y los bautistas del sur. Los bautistas del norte históricamente tienen muchos seminarios, y los bautistas del sur tienen
otros seminarios, pero son más tendientes al arminianismo o a otro tipo de bautista general. Que eso de bautista general en particular lo vamos a ir aprendiendo un poco más. Bueno, ahí fue donde ingresé, por la gracia de Dios. Fue un proceso en el cual mi universidad, porque yo tengo una licenciatura, mandó documentos. Evidentemente hubo recomendaciones pastorales y hubo un proceso de evaluación para poder ingresar, incluido también el curso de abuso infantil, el cual se dio o se compartió también a ustedes para poder disfrutar de ese contenido. Entonces, evidentemente, todo eso fue paralelo al poder iniciar la iglesia, al poder empezar a predicar. Y como saben y se darán cuenta, al principio las personas que empezaron a congregar con nosotros o a reunirse con nosotros eran nuevos creyentes, eran personas que venían ya sea del catolicismo o de otra, pues prácticamente mayormente del catolicismo, o no practicantes, y que nosotros teníamos la oportunidad de predicarles, evangelizar, reunirnos con ellos, caminar con ellos, y empezaron a asistir con nosotros. Y así fue hasta esa fecha del 16 de junio de 2024, donde se hizo todo ese trabajo de poder estar predicando. Sí se añadieron 2 o 3 personas que venían de alguna otra congregación, pero que llegaron con nosotros porque no estaban congregando en ningún otro lugar, y que después de un tiempo pues empezaron a asistir con nosotros. De tal manera que para esta fecha del 16 de junio ya habíamos realizado los primeros bautismos en el mes de octubre del 2023. En esa fecha se bautizaron algunos hermanos, y después el segundo periodo, los segundos bautismos se realizaron en enero, no recuerdo bien el día, tengo la fecha registrada, pero no la tengo ahora, pero fueron en enero de 2025. Y los últimos que fueron ahora en 2026, también 18 de enero de 2026. Pero la cuestión es que ese día en particular, el 16 de junio, fue el día en cuando nos establecimos ya formalmente y públicamente como una congregación ya establecida con miembros bautizados, y reconociendo entonces la congregación mi persona como su pastor. Entonces, aquí les traigo algunas fotografías que puedan dar constancia de ello. Hay algunos videos también, pero allí fue este evento donde se dio esa lectura por primera vez del pacto de membresía. Y para esto, evidentemente, yo a los hermanos les enseñé acerca de la membresía, les enseñé acerca del bautismo, les enseñé acerca de la Santa Cena, les enseñé acerca del ser miembro de la iglesia. Tuvimos una serie de enseñanzas que tuvieron como finalidad culminar para este día. Entonces, en esta ocasión también invitamos a la iglesia de nuestro hermano o de nuestros hermanos donaciano. Ellos vinieron y estuvieron con nosotros como testigos de la ordenación y como testigos de la lectura del pacto de membresía. Inclusive fueron ellos los que dirigieron esa parte, y nosotros fuimos los que estuvimos pues siendo guiados en esa área para poder constituirnos públicamente como una iglesia. Aquí están nuestros hermanos, ellos trajeron sus instrumentos, tocaron algunos signos, y aquí hay otras fotografías. Aquí hay unos hermanos que ya no están. Nuestra hermana Alicia falleció, el hermano Héctor, la hermana Tere, son hermanos que se trasladaron a otro lugar, pero básicamente todos los demás estamos mayormente presentes actualmente en la iglesia. Entonces, ese día se dio lo que es la lectura, evidentemente, del pacto de membresía, que es el pacto fundamentalmente igual, solamente algunas pequeñas modificaciones que se tienen al actual. Y ese día, además de yo ser reconocido como pastor de la iglesia, se constituyó como un cuerpo de creyentes, de cristianos que creían en Jesucristo, ya bautizados, también me reconocieron como su pastor. Y entonces, ese día yo también, se me leyó una serie de preguntas, se me cuestionó, con la intención también de yo juramentar respecto a un compromiso que yo hacía con la iglesia. A los que estarán allí o estuvieron allí recordarán, y lo que quiero hacer es poder leer para ustedes lo que se expresó en ese día, ¿sí? Las preguntas al pastor que está siendo nombrado y reconocido, en este caso mi persona, Raimundo Ferrer Catalán, pues fueron estas. La primera: ¿reafirmas tu fe en Jesucristo como tu Señor
y Salvador personal? Mi respuesta fue sí, lo reafirmo. La segunda pregunta, ¿crees que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, totalmente confiables, totalmente inspiradas por el Espíritu Santo y es la suprema, final y única regla infalible de fe y práctica? Mi respuesta fue sí, lo creo. Tercera pregunta, ¿crees sinceramente que la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 y el pacto de membresía de esta iglesia contiene la verdad enseñada en las Sagradas Escrituras? Mi respuesta fue sí, lo creo. Cuarta pregunta, ¿prometes que si en algún momento te encuentras fuera de este acuerdo en relación con algunos de los estatutos de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 y del pacto de membresía, por tu propia iniciativa darás a conocer a la iglesia el cambio de que ha tenido lugar en tus puntos de vista desde tu aceptación de estos votos? Y yo lo prometí, sí, lo prometo, fue mi respuesta. Quinta pregunta, ¿te suscribes al gobierno y a la disciplina de la Iglesia Bíblica regresando a las Escrituras? Y fue una vez más, sí lo hago. Ahora, sexta pregunta, ¿has sido persuadido hasta donde conoces tu propio corazón a aceptar el oficio de pastor por amor a Dios y sincero deseo de promover su gloria en el Evangelio de su Hijo? Y mi respuesta fue, sí lo he sido. La séptima pregunta, ¿promete ser fiel y celoso a promover las verdades del Evangelio, la pureza y la paz de la iglesia ante cualquier persecución u oposición que pueda surgir hacia ti en ese sentido? Mi respuesta es sí, lo prometo, con la ayuda de Dios. La octava pregunta, ¿serás fiel y diligente en el ejercicio de todos tus deberes como anciano, ya sea personal o familiar, privado o público, y te esforzarás por la gracia de Dios para adornar la profesión del Evangelio en tu estilo de vida y moldear con el ejemplo piadoso ante esta congregación? Sí, lo seré por la gracia de Dios, fue mi respuesta. ¿Estás dispuesto ahora a asumir la responsabilidad personal en la vida de esta congregación como anciano para supervisar el ministerio y los recursos de la iglesia y dedicarte a la oración, al ministerio de la palabra y al pastoreo del rebaño de Dios, confiando en la gracia de Dios de tal manera que Iglesia Bíblica, regresando a las Escrituras, y toda la iglesia de Jesucristo puedan ser beneficiados? Esa fue la pregunta y yo respondí sí, lo estoy con la ayuda de Dios. Y luego se dio evidentemente la oración que se hizo para poder orar por mí y poder en este caso establecerme como pastor de la congregación. Sin embargo, también se le hicieron preguntas a la iglesia y las preguntas de la congregación son estas. Por favor, en este caso los miembros de la iglesia bíblica regresando a las Escrituras, se les invitó a ponerse de pie. Y la primera pregunta que se les hizo a ellos fue esta. ¿Ustedes, los miembros de la iglesia bíblica, regresando a las Escrituras, reconocen y reciben públicamente a este hombre como anciano y como don de Cristo en esta congregación? La respuesta al unísono fue sí, lo reconocemos. Segunda pregunta, ¿lo amarán, llorarán por su ministerio y trabajarán junto a él con humildad y alegría para que por la gracia de Dios ustedes puedan cumplir la misión de la iglesia, dándole todo el debido honor y apoyo a su liderazgo, por lo cual el Señor les ha llamado para su gloria y honor? Sí, lo haremos, fue la respuesta de la iglesia. Eso es muy importante porque el modelo eclesiológico en el cual se fundamenta la iglesia es un modelo bautista, donde la iglesia o la congregación es la que aprueba, recibe a sus pastores. Si ustedes vienen como yo del pentecostalismo, recordarán que la forma de ordenar pastores pues era pasarlos adelante y pues ungirles con aceite y simplemente era presentado a la iglesia, lo cual no fue la práctica que hicimos nosotros, sino más bien dicho fue primeramente reconocer a la iglesia, que la iglesia se estableciera como tal, con miembros bautizados, creyentes en Jesucristo, y que a la vez estos reconocieran mi persona a través de comprometerse, tanto ellos como yo, a estar juntos. Esa fue la forma en la cual lo encontramos en la Biblia y la cual lo hicimos nosotros. Y que evidentemente es la forma en la cual se busca replicar a las iglesias que el Señor permita que se planten, quizá con algunas diferencias. En el caso sí habría una iglesia enviadora o habría una iglesia que estaría apoyando a la nueva plantación, pero lo que yo quiero resaltar es que desde el fundamento la iglesia tuvo una raíz y un fundamento eclesiológico que no empezó en el vacío, que no fue a manera improvisada, sino que fue evidentemente sí aprendiendo en el camino, pero también con
algunos pasos que se van siguiendo para poder formalizar la iglesia, no pensando que simplemente es abrir un local, comprar sillas y empezar a reunir gente, sino que hay una estructura eclesiológica que va de por medio y que en ese caso yo tuve un acompañamiento quizás no tan cercano como lo tengo ahora, pero sí del Seminario Bautista Teológico del Sur. Me refiero no tan cercano porque pues evidentemente ya son clases que se van impartiendo y que evidentemente sí yo pude preguntar a algunos maestros como John Clausen, tuve contacto con algún misionero americano, Ben Ward, que en ese momento está en Chile, y también estuve buscando ayuda para poder tener algún acompañamiento porque sabía que no podía estar solo. Y fue hasta ese momento que entonces pudimos establecer relaciones con Pillar Network y Entos Network, que son redes de iglesias cristianas bautistas en las cuales se colabora, se acompaña para poder tener, pues sí, lo que acabo de mencionar, acompañamiento, entrenamiento, discipulado, trabajo colaborativo para poder entonces crecer, conocer y aprender mucho más. Entonces, eso es importante para que entonces yo pueda pasar a lo siguiente, para que no vean que solamente es algo que está sobre la nada y que la intención al establecer un documento de pacto de membresía es este que está en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, es decir, cada cristiano que pertenece a esta iglesia local debe de prometer y debe de comprometerse a guardar este pacto de membresía. ¿Sí? Yo creo que he mostrado cómo lo hicimos al establecer la congregación, al reconocer la iglesia, mi persona como anciano de esta congregación, y por eso es que un pacto de membresía va a tener una afirmación común en cuanto a doctrina, una sujeción voluntaria al gobierno de la iglesia, evidentemente compromiso con la misión y disciplina de la iglesia. Es por eso que siempre desde varios años les he estado enfatizando en este documento, en pacto de membresía, donde los hermanos, ustedes que forman parte de esta iglesia, nos comprometemos a lo que está aquí escrito. Y que evidentemente, como les digo, busca establecer un orden, porque también busca proteger a la doctrina de la iglesia y proteger a la iglesia misma de cualquier situación. Y evidentemente hemos establecido ya también lo que es la Constitución, estatutos y o el estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Y como les repito, estos documentos, en el caso de la confesión, son la síntesis fundamental de las doctrinas que creemos. El pacto de membresía habla acerca de cómo esperamos la iglesia que los cristianos vivan o que vivamos como iglesia, y estatutos y constitución habla acerca de cómo nos organizamos y cómo se gobierna nuestra iglesia. Hasta este momento, ¿tienen algún comentario o pregunta que quieran hacer? ¿No, mis hermanos? También me sirvió como pausa para tomar agua. Bien, entonces, de en adelante mi intención es poder estudiar juntos lo que es nuestro pacto de membresía. Poder analizar, que no solamente sea un documento que lo guardemos o que ni siquiera sepamos dónde lo dejamos, sino que lo atesoremos, y básicamente esto nos lleva a la práctica. Lo que se espera de este documento es que nosotros lo vivamos, que vivamos conforme a este llamado, ¿sí? Conforme a este documento que evidentemente está emanado de las Escrituras. El documento entonces se titula Pacto de Membresía. Recuerden que pacto es un acuerdo que se hace entre dos personas donde se establecen condiciones, lineamientos, donde se busca que ambas partes cumplan, pero también puede haber situaciones donde alguna parte rompa dicho pacto. Y membresía evidentemente tiene que ver con aquellos que son adheridos a la iglesia local, aquellos que vienen y forman parte de la iglesia, mayormente, y como les expliqué al principio de nuestra historia como iglesia, fue a través de ingresar por medio del bautismo. Cuando los hermanos, después de un tiempo de haberles predicado, de haberles discipulado, de haber estado asistiendo con nosotros, se les invitaba al bautismo y se les guiaba en ello para poder entonces traerlos
a ese acto, que fue, como repito, ya en este caso 3 ocasiones en las que hemos tenido oportunidad de tener bautismos. Y este pacto de membresía también tiene la intención de que aquellos hermanos que vengan de otra congregación y que por alguna razón, después de un análisis y estudio, se pueda determinar que desean ingresar a nuestra iglesia, entonces también se adhieran a este pacto de membresía. Entonces las iglesias bautistas sí hacen mucho énfasis, bueno, al menos sí las que toman este modelo para proteger la doctrina, para proteger a la iglesia y para proteger la vida eclesiológica. Se dan cuenta que bajo estos lineamientos no se pretende atraer a toda la cantidad de personas en el sentido sin que haya de por medio un discipulado, un entrenamiento, una exposición bíblica, ¿sí? Aquí no encajaría los métodos de crecimiento, ¿o no? ¿Encajarían? No, porque aquí se busca de esta manera discipular y agregar a miembros creyentes, aunque ciertamente siempre es y siempre ha sido y siempre será con el favor de Dios una intención de estar evangelizando a nuevas personas, que más personas, oigan esto, se añadan a nosotros por medio del bautismo que por una adición a la membresía. ¿Sí me escucharon? Que más hermanos cada vez más se añadan a nosotros por medio de venir del paganismo o venir de la ignorancia cristiana y puedan venir a la fe en Jesucristo, seguir ese proceso y entonces venir y ser bautizados. Y para mis hermanos que a lo mejor por alguna circunstancia han llegado de otra congregación, se estableció precisamente este énfasis para poder entonces cuidar tanto de ustedes, porque puede que haya alguna doctrina que a lo mejor no coincidamos y que sea secundaria o terciaria, o que sea muy importante para ustedes, o quizás fundamental también, y en la cual sería más recomendable decirte no es posible que congregues con nosotros, pero te recomendamos esta congregación. O analizar un tiempo de estudio para poder entonces, si al final de ese tiempo no se llega a ningún acuerdo o situación, pues entonces, pues sí, a lo mejor sí recibirles o que estén asistiendo con nosotros, pero no como miembros activos de la iglesia. ¿Sí? La intención es que, como dice, o como lo que leímos, el texto de Amós, y la pregunta que hace, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y evidentemente bajo la aclaración que hice la semana pasada, donde hay hermanos genuinos que pensamos en algunos puntos diferentes y que no quiere decir que no sean cristianos. Somos hermanos, pero bajo nuestro modelo eclesiológico o en algunos puntos consideramos que es más sano andar separados, ¿sí? Él en el sentido propio de una iglesia local, pero como hermanos, como compañeros, como hijos de Dios, estamos unidos en una misma visión. ¿Sí me entienden esa parte? Muy bien. Luego entonces, lo que vamos a hacer es empezar a analizar el pacto de membresía y vamos a iniciar con la declaración inicial, que es la que da apertura al documento. Y ya lo leí la semana pasada, pero ahora vamos a analizarlo un poco más a detalle, el cual inicia diciendo así: Pacto de membresía, Iglesia Bíblica, regresando a las Escrituras. Habiendo sido escogidos, regenerados, llamados eficazmente, justificados, santificados y adoptados como hijos de Dios Padre por el poder del Espíritu Santo, mediante la vida y muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Noten cómo ya de entrada se entiende que aquellos que van a formar parte de este pacto de membresía son personas que entienden básicamente quizá lo fundamental, poner su esperanza, su fe y su confianza en Jesucristo. Y sí hemos sido enfáticos en poder explicar acerca de que Dios nos ha traído hacia sí. Si ustedes han estado aquí en las predicaciones de Juan 17, básicamente se habrán dado cuenta que ese énfasis que el Señor hace es, Él ora por los suyos, que el Padre le dio, no ora por todo el mundo, sino aquellos que son suyos, aquellos que le han sido entregados por el Padre y que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ese texto también emana de Romanos 8:29 y de muchos otros, como Efesios 1:4 al 7, donde se hace referencia a que evidentemente hubo un momento en la eternidad en el cual el Señor nos destinó o nos predestinó para que viniésemos a la fe en el momento en el cual Él lo consideró oportuno, en base a su voluntad. Por eso habla acerca de que fuimos escogidos, de que fuimos
regenerados. La regeneración, evidentemente, otra forma de conocerlo es el nuevo nacimiento. Es cuando una persona, después de haber vivido una vida, pues sin Dios, sin fe y sin esperanza, el Señor nos hace nacer de nuevo por la predicación de su palabra, de su evangelio, y por la intervención de su Espíritu Santo, dándonos la capacidad de entender y conocer. Como Jesús también lo decía en las lecturas de Juan del 13 al 17, cuando decía que Él mandaría al otro Consolador y que el Espíritu Santo nos daría testimonio para llevarnos a toda verdad y que daría testimonio o convicción de pecado. Por eso es bien importante la predicación expositiva, como se darán cuenta. De tal manera que también hay algo que es el llamado eficaz, que es cuando se predica el Evangelio y ese mensaje que es vida en algunos de nosotros se hizo eficaz, se hizo vida. ¿Sí? Y justificados, que es la posición en la cual el Señor nos coloca después de haber escuchado el Evangelio y nos justifica, dándonos esa entrada o esa reconciliación que es por medio de Cristo para con el Padre. Y somos declarados justos delante del Señor. ¿Sí? Luego, santificados, que es la vida que vivimos hoy día, en la cual evidentemente el Señor nos posiciona como sus santos, sus hijos, como creyentes. ¿Se acuerdan que en Filipenses 1 leíamos que Pablo escribía a los santos que están en Filipos? Que Él nos ha apartado para sí, y luego adoptados como hijos de Dios Padre por el poder del Espíritu Santo, mediante la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Si se dan cuenta, ya en este pasaje o en esta primera instrucción ya viene la exposición del Evangelio. Se está explicando el Evangelio. Que aquellos en quienes ha sido efectivo todo esto son aquellos que han sido hechos hijos de Dios Padre por medio de la intervención eficaz del Espíritu Santo y la muerte, mediante la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Y habiendo confesado públicamente nuestra fe por medio del bautismo en su nombre. Y aquí es la parte que les mencionaba. Como bautistas creemos que el bautismo para personas que vengan de la incredulidad es lo que da entrada, porque eso es lo que vemos en el patrón bíblico de las Escrituras. Que cuando se predicaba el Evangelio, ellos venían a la fe, se arrepentían y eran bautizados, que es el patrón que se encuentra en el libro de los Hechos. Y así, a lo largo de todo el libro de los Hechos, las personas que se exponían a la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo lo hacía eficaz en ellos, se arrepentían. Por ejemplo, Hechos capítulo número 2, donde se les pregunta, Pedro, después de terminar su discurso, su primera predicación, esos hombres terminaron compungidos de corazón. Pedro los confronta con su pecado, les hace ver que ellos mataron al Cristo. Y entonces ellos responden, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Lo mismo pasó con el eunuco cuando creyó. Le dijo a Felipe que impide que yo sea bautizado. E inclusive en ese texto de Hechos 2, culmina diciendo que ese día de la predicación de Pedro, los que se añadieron a la iglesia fueron como 3,000 personas y fueron bautizados. Y evidentemente también termina diciendo, y Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y ese patrón se va a seguir en todo el libro de los Hechos, con la vida de Pablo y con la vida de cada uno de los hermanos que en este caso vienen a la fe. Por eso es importante entender esta parte. Ahora nos congregamos como su pueblo para hacer un pacto solemne y lleno de gozo los unos con los otros como miembros de su iglesia. Muy bien, esta parte inicial de que básicamente viene siendo el prólogo del pacto de membresía, ¿tiene algún comentario? ¿No? Bien, después seguimos con los apartados y dice así: alegremente y suplicando su gracia nos comprometemos delante de Dios a lo siguiente. Y evidentemente eso lo leí la semana pasada, pero es el fundamento y el primero, y el cual dice, en cuanto a la autoridad de la Escritura, nos comprometemos a ser obedientes a la autoridad suprema, suficiente y final de las Sagradas Escrituras, sometiéndonos a ellas con reverencia, fe y obediencia. Y ahí vienen los pasajes que sostienen esto, que es 2 de Timoteo 3:16, que recuerden que es el pasaje que dice toda la Escritura es inspirada por Dios. El de Pedro 19:21, que habla acerca de los santos hombres de Dios que fueron
inspirados por el Espíritu Santo, y el Salmo 119, 105, que es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que declaramos al principio es esto, y lo que se busca en la práctica es que ustedes crean esto, que crean que la Biblia es la autoridad máxima, suprema, suficiente y final para la vida de nosotros, en la cual nosotros nos sometemos. ¿Sí, mis hermanos? Amén. El segundo apartado tiene que ver con los medios de gracia personal. Hermanos, se espera de cada cristiano, de cada creyente, que seamos personas diligentes en buscar al Señor. Se espera de nosotros que seamos personas que buscamos al Señor en oración, en la lectura y meditación de la palabra y de una vida de adoración constante. Se espera, mis hermanos, que nosotros como cristianos, en nuestra vida personal y devocional, si somos cristianos, si la Biblia es la máxima autoridad de fe y de práctica, si he confesado lo primero, que es el preludio para entrar a nuestros artículos, entonces yo tengo que ser una persona que constantemente venga a la Biblia, que crea la palabra, que la practique, que tenga tiempos de lectura personal y familiar, y que evidentemente esté meditando en la palabra, viviendo en una adoración constante bajo esa vida que el Señor nos llama a vivir. Y ahí vienen los pasajes que sostienen esto. Por ejemplo, Salmo 1 al 3. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Viene también el pasaje de Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y vienen otros como Colosenses 4:2 y Hechos 2:42, que habla acerca de que los cristianos lo que practicaban era tener comunión unos con otros en las oraciones, en el partimiento del pan y en la doctrina de los apóstoles. Es decir, debemos ser personas que estamos constantemente nutridas por la palabra, no solamente eso, viviendo la palabra tal como Santiago nos llama a hacerlo. Luego, el tercer apartado es congregación y servicio. El tercer apartado dice: a perseverar fielmente en congregarme regularmente con la iglesia local para la adoración pública, la comunión fraterna y el servicio en el ministerio. Nosotros que pertenecemos a una iglesia local no podemos ser de la iglesia si no estamos juntamente con ella. Es decir, en el sentido propio del mandato a congregar. Porque sí, cuando salimos de la reunión, seguimos siendo la iglesia, seguimos siendo parte de Cristo, pero me refiero a la convocatoria, al llamado que el Señor hace a que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque verán también que está la cita de Hebreos 10, 24 y 25, donde habla acerca de que nos amonestemos unos a otros, de que nos animemos unos a otros para poder estar siendo animados, confortados, porque entendemos que en la vida cristiana vienen luchas que nos hacen a veces retroceder o decaer en el ánimo, o quizá muchas veces caer en tentaciones, y estar en la comunidad de cristianos nos ayudaría a estar protegidos. ¿Sí, mis hermanos? Sí. Luego entonces el cuarto es el evangelio y la unidad doctrinal, y tiene que ver con aguardar y defender la pureza del evangelio y la sana doctrina, procurando mantener la unidad de la iglesia en la verdad y el amor. Nosotros que hemos sido instruidos en esta doctrina, en la sana doctrina, yo sé que, y eso como que ha sido muy de boga últimamente, y es de que todas las iglesias, y como lo expliqué la semana pasada, van a argumentar que son de sana doctrina. Pero la forma en la que vivan, en la que prediquen, en la que la iglesia se dirija, va a evidenciar si son de sana doctrina. Y la intención es de que cada uno de ustedes guarde la pureza doctrinal, conozca su fe, defienda el evangelio y procure mantener la unidad de la iglesia en verdad y en amor. Que cada uno de nosotros entienda lo que estamos creyendo. Evidentemente viene ahí el texto de Gálatas 1, 6 al 9, 1, 17 al 17, Efesios 4, 1 al 6 y del 13 al 15. Si recordarán, por ejemplo, Efesios 13 al 15 habla acerca de que ya no seamos como niños, como que somos llevados por todo viento de doctrina, que por astucia de algunos hombres, pues emplean el error para arrastrarnos
a abandonar la sana doctrina. Muy bien, entonces, para continuar, en los medios de gracia corporativos y disciplina, este nos compromete a apoyar y valorar la predicación fiel de todo el consejo de Dios, la observación reverente del bautismo y la cena del Señor, y el ejercicio amoroso y restaurador de la disciplina bíblica. Tres cosas que quizá enfatizamos mucho: la práctica de la predicación fiel del Evangelio, de todo el consejo de Dios, de libro por libro, versículo por versículo, buscando ser fiel al texto, que el predicador solamente exponga la verdad de las Escrituras. Lo que es la práctica del bautismo y de la Santa Cena, haciéndolo de una forma reverente, amorosa, y también la disciplina eclesiástica, la disciplina que la iglesia o que los ancianos pueden ejercer hacia la iglesia, o la iglesia en este caso también pueda entender esto, ¿sí? El siguiente apartado es amor y cuidado mutuo. Nos comprometemos a servirnos unos a otros en amor, especialmente en tiempos de necesidad, enfermedad o aflicción, perseverando en animarnos, exhortarnos, perdonarnos y orar unos por otros. Dense cuenta cómo Dios nos llama, o este pacto nos comprometemos a que estemos unidos en la enfermedad, unidos en tiempos de necesidad, en momentos de aflicción, y también debemos exhortarnos y, oigan esto, perdonarnos, porque como cristianos, personas, seres humanos, muchas veces nos podemos llegar a ofender o nos hemos ofendido, y el llamado es a que nos podamos perdonar, ¿sí? Y el 7, bueno, faltan más todavía, pero el 7 es este. El 7 dice, a vivir en santidad, conforme a los estándares bíblicos en palabra, conducta, amor, fe y pureza, arrepintiéndonos cuando pequemos, confesando nuestros pecados y aferrándonos a la esperanza del Evangelio para nuestra restauración. Este nos llama a que vivamos en santidad, en pureza, en temor a Dios, en que seamos conscientes de que pecamos contra Dios, pecamos contra otros. Entonces debemos de venir a arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que debe ser constante, o que vamos a tener que recurrir a lo largo de nuestra vida para poder restaurar al hermano o restaurar nuestra misma condición, y teniendo la esperanza del Evangelio. Bien, hasta este momento, siendo las 10:52, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar respecto a lo que hemos analizado, visto o leído? Hermana Livia. Entonces, el procedimiento para ser un miembro es que la persona, o sea, por ejemplo, nosotros invitamos a una persona, viene a la iglesia, ¿sí? Porque, bueno, como estábamos acostumbrados antes, se acuerda del crecimiento, o sea, hacer eventos, hacíamos campañas de evangelismo, y de allí, pues, se visitaba a la persona y se le hacía en su casa lo que le llaman célula. Ajá. Y ya después de allí, después de darles un estudio, pues ya los llevábamos a la iglesia para que se integraran a la iglesia. De ahí venía el bautismo, pero hasta ahí quedaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora acá el procedimiento, entonces sí, invitas a la persona a la iglesia, pero es como de persona a persona, ¿no? O sea, sí. ¿Y ahí cuál es? Muchas de las prácticas por sí mismas no creo que sean malas. Por ejemplo, una célula tiene como intención pues reunir a personas donde invitas a estudiar contigo, ¿no? A tu casa. Pues ahí no hay nada de malo. Inclusive creo que es algo que Dios nos manda a hacer. Pero toda esa estructura del crecimiento son estrategias que propiamente no buscan primariamente ser discípulos de Jesucristo, que evidencien una vida transformada, sino simplemente incrementar rápidamente el número de la iglesia, y que se empezó a poner de moda por ahí del 2000 o de los 90 quizá, con la intención de que pues, las iglesias eran pequeñas, y empezaron a ver esos modelos del G12 con César Castellanos,
otras iglesias que fueron replicando ese modelo, y que la intención propiamente no es interesarse por el alma de las personas, aunque sí lo dicen y te enseñan y pasan el proceso de los pasos, porque ahí es por pasos, ¿no? Y supongo que se tiene un tiempo para cada paso. Entendemos que cada persona pues crece o madura de forma diferente, y que muchas de las personas que fueron bautizadas pues no mostraron evidencia de conversión, o propiamente estuvieron allí y después se apartaron. Lo que tratamos de hacer es observar, pastorear, guiar, y eso no se puede hacer si lo tratamos de hacer en masa. Si se dan cuenta, el Señor Jesucristo tuvo una gran multitud de seguidores, gente que lo aclamaba, que lo querían hacer rey, pero su ministerio fundamentalmente se basó en 12 hombres. Yo creo que de ahí algunos toman, no, es que el modelo es de 12. El Señor Jesucristo, por medio de este grupo reducido, fue que expandió el Evangelio. Inclusive dentro de los 12 podía agruparse en grupos de 4. 4 por 3, 12, ¿no? 3 grupos de 4. Pero el primer grupo estaba liderado por Pedro, Juan y Jacobo y Andrés, que era hermano de Pedro, que era un grupo aún más cercano, lo cual nos demuestra que aunque aún teniendo 12, hay un grupo más reducido y más personal. Pero a lo que voy es que por sí solos esos prácticas de quizás hacer un evento evangelístico, quizá predicar en la vía pública no es malo, creo que es algo que debe hacerse, pero sí en mi experiencia he entendido que predicar de persona a persona es algo más personal. No lo vemos como la intención de que si no nadie vino a la campaña, y ustedes serán sinceros que cuando se hacían esas campañas, pues los que iban eran los cristianos, no iban gente nueva, si acaso 1, 2, 3. Por eso es que el método de crecimiento sí es un poco más efectivo, porque invitaban a personas. El modelo celular se practicó o se sigue practicando en iglesias de contexto perseguida, donde se reúnen en pequeños lugares o en casas para no ser visibles a las autoridades, pero que evidentemente algunos lo tomaron para hacer ese modelo escalable como de empresas multinivel. Yo creo que sí, no es malo. Por ejemplo, usted ha tenido estudios con su vecina, con su prima. También se ha dado el que hemos salido a tocar puertas cuando estábamos en Calle Galeana, tocamos puertas, invitamos a las personas. Pero sí, evidentemente, la persona que... Y eso es lo que a mí me creaba duda al principio, hace tiempo. Bueno, todo esto lo hacen mucho más para personas que están viniendo de otras congregaciones, pero también se debe seguir ese seguimiento, ese discipulado para los nuevos creyentes. Una persona, y eso es importante y no tiene que ver con... tiene que ver con una gracia que Dios nos concedió a nosotros. Una hermana me dijo, yo pensé que una iglesia se formaba a través de invitar gente que salía de otras iglesias, o un grupo de que salía de otra iglesia que descubrió que estaba mal y que entonces se reunían y hicieron su iglesia. Afortunadamente para nosotros empezamos evangelizando a personas nuevas, predicando a gente nueva, y eso es una gracia que Dios nos concedió a nosotros. De una iglesia con este modelo doctrinal que inicia no trayendo a gente a otras personas, sino predicando y evangelizando a personas que no conocían del Evangelio. Ahí tengo fotos de los bautismos. Se darán cuenta que muchos de los que están aquí y que ahora forman parte de la iglesia, pues empezaron, pero por decirlo así, desde cero, ¿no? Entonces, sí, se sigue el discipulado, el poder venir a la congregación, el poder tener un acompañamiento, momentos de consejería. Es decir, cuando hablamos del tema del pastorado, cada persona situaciones distintas. Algunos tienen algunos conflictos doctrinales, algunos tienen problemas emocionales, algunos tienen problemas familiares, y no se trata de solucionar esos problemas, sino traerlos al Evangelio. Cuando vienen al Evangelio, y si somos conscientes de que se les acompaña, pues ellos vienen y creen y ponen su confianza en el Señor, y no se soluciona todo el problema mágicamente. Algunos sí, Dios lo puede hacer y lo ha hecho, y hemos testificado y visto como, por ejemplo, en el caso del hermano Gerardo, problemas de depresión y de muchas cosas desaparecieron de un momento a otro. Dios lo puede hacer de muchas maneras, pero también a otros es más trabajoso, hay que acompañarlos más, hay momentos de debilidad, y entonces hay que estar acompañándolos. Y la idea es irlos guiando. Por eso es que a las personas que se han bautizado con nosotros, no los bautizamos que ya cumpliste los 3 pasos o los 10 pasos, ya te toca el bautismo. Por lo regular los observamos más de un año.
Estamos, y eso tiene que ver también que aunque yo he hecho visitas, o hacemos visita con mi esposa, estamos con ellos y estamos buscando que realmente ellos crezcan, entiendan, conozcan. Hubo hermanos que la primera ocasión de bautismo me dijeron, no, yo creo que no. Y a la siguiente ocasión ellos dijeron, sí, sí quiero bautizarme. He creído, he entendido. Y por eso es que también cuando hacemos los bautismos lo que hacemos es que cada persona o hermano dé su testimonio, testifique de lo que el Señor hizo con ellos y leen su testimonio o lo comparten y entonces después vienen al bautismo. ¿Sí? Pero sí, la idea es exponer la palabra, tomar tiempos quizá con la persona leyendo juntos libros completos de la Biblia y no es malo de repente llevar un discipulado también. ¿Sí? Lo que pasa es que a lo mejor esas iglesias de crecimiento o como otras sectas han viciado esas prácticas y han como que quedan en nuestra mente, no, eso no lo hagas porque eso es de ellos. Pero hay cosas lícitas como reunirte en una casa y estudiar juntos la Biblia. ¿Sí? Amén. Sí. Sí, que le comento porque ve que tengo una amiga que con ella cada semana nos hacemos videollamadas y compartimos, ¿no? Ella viene pues del G12, pero allá en Guadalajara se está congregando en una iglesia metodista. Entonces ella me decía, y entonces ahora coincidimos en muchas cosas, pero todavía dijera usted, tiene el chip de que ella quiere evangelizar, y me dice, oiga, pero yo quiero evangelizar, yo quiero, y que tiene una amiga a la que le está compartiendo, y dice, pero yo veo que acá en mi iglesia, dice, no evangelizan, pues. Pues sí. No lo tienen así como lo teníamos antes, pues que era algo así, lo teníamos que hacer, pues. Sí, pues yo digo que no es malo, o sea, evangelizar, crear, hacer los eventos. Mi práctica sería quizás ser un poco más fiel a la exposición del evangelio. Por ejemplo, la forma en que evangelizan es Dios te ama, se ponen en los semáforos, o darle cosas a las personas, o Dios tiene un hermoso propósito para tu vida, ese tipo de cosas, los cuales yo considero que no es apropiado. Sí puede ser posible que salgamos a un lugar público y prediquemos públicamente, pero la idea es de que cada uno de nosotros seamos personas misioneras que estemos comprometidos a evangelizar, a predicar el evangelio. Como cuando la iglesia tiene una cultura del evangelio y del evangelismo, sigue predicando, sigue compartiendo, sigue anunciando el evangelio. Y a mí me ha pasado de que si yo toco una puerta, porque lo he hecho también, pues la persona probablemente a lo mejor no me da su contacto o a lo mejor no. Pero si yo, por ejemplo, el hermano Salvador tiene una persona que conoce y me dice, yo le he compartido a esta persona, yo puedo acompañarlo a predicar, o puede ir algún hermano, por ejemplo, a darnos su hijo, y así nos vamos replicando, es decir, se van dando esa forma, es un evangelismo más personal que se llama de persona a persona, o evangelismo personal. No es malo lo otro, las grandes campañas, aunque sí, en alguna forma, viciaron esto, suponiendo que todas las personas que pasaban al frente, que confesaban a Jesús, eran cristianos, lo cual no era correcto. Entonces yo creo que como iglesia tenemos que evaluar qué hacemos o qué vamos a hacer respecto a, por ejemplo, la escuela bíblica de vacaciones es una actividad evangelística, donde se reúnen todos esos recursos con la intención de que niños vengan, les expongamos el evangelio y que también sus padres puedan ser expuestos al evangelio y tienen una idea de un programa de seguimiento donde podamos seguir. Así como ese, pues hay otras estrategias lícitas, como por ejemplo salir a tocar puertas a mis vecinos y entregarles, por ejemplo, lo que hicimos, unos focos y le decimos, aquí le traemos unos focos, somos de la iglesia bíblica Regresando a las Escrituras, estamos aquí en su calle, ellos sabemos que a veces la luz falla o se funde algún foco, y le traemos este foco que puede ser de utilidad, porque creemos que así como la luz de este mundo falla, así la luz verdadera es Jesucristo el Señor. Es una forma de evangelizar y dejamos un mensaje, y la gente sabe que estamos aquí. Que es algunos testimonios y casos que se han dado de personas pues, que en algún momento de necesidad, estos en Estados Unidos, se acordaron que una iglesia les repartió focos y dejaron un imán, claro, ellos tienen recuerdos, lo pegaron en el refri, y un momento de angustia y necesidad, pues vamos a ir a una iglesia, vamos a buscar al Señor. ¿Y dónde? Pues a la iglesia de los focos. Y fue donde fueron a la iglesia de los focos. Nunca debemos estimar, seguir ser predicadores del evangelio. Tenemos folletos, yo tengo folletos, tenemos evangelios de Juan. Por ejemplo, allá tocamos puertas en los bosques del oriente. ¿Verdad que se llama Elena? Allá tenemos a un discípulo que se llama Juanito. Y tiene su niño, se llama Juan Diego.
Y hay otros que no hemos podido ir a visitar, pero nos hemos estado enfocando en Juan. Y vemos que aprende, que crece, que pregunta, que va poco a poco. Para mí sería un fracaso decir, no, pues nada más hay uno. Vamos todos los miércoles por una persona nada más. Y ese miércoles nos dijo, ya invité a mis papás, dice. Dijeron que el próximo miércoles van a venir. Entonces, eso lleva tiempo. Si queremos que todo sea al instante, pues eso no es posible. Bueno, ¿alguna otra pregunta más antes de terminar? ¿No? Bueno, oramos porque ya falta poco para iniciar el servicio, ¿sí? Vamos a dar gracias al Señor porque Él nos permite estar aquí reunidos. La próxima semana, si el Señor lo concede, vamos a continuar con lo que resta del pacto de membresía. ¿Sí? Bueno, oramos, mi Señor. Te agradezco, Padre, que hoy nos concedes la dicha y la bendición y la oportunidad de reunirnos y congregarnos. Te ruego que permitas que podamos disfrutar de ti. Gracias por lo que hemos visto y aprendido en cuanto a la instrucción de tu palabra, a la enseñanza de las Escrituras, pero propiamente también lo que contiene tanto el pacto de membresía y también un poco de la historia de nuestra iglesia, mi Señor. Te doy gracias y gracias porque nos has concedido esto y hoy te ruego que nos permitas solidificar que cada uno de mis hermanos sean afirmados en la fe y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Le pones pausa, Khaled? Por favor, hermano.